del Señor, y si me acompañan a Isaías 55. Isaías 55. Cuando lo tengas, me puede decir un fuerte amén. Si se puede poner de pie, mucho que mejor. Isaías 55. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías 55. Voy a leer desde el 8, porque creo que es un versículo muy común y todo el mundo lo conoce. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis caminos, dice el Señor, son más altos que vuestros caminos. O sea, que donde usted está caminando y usted cree que usted toma las decisiones, no es lo que Dios tiene para usted. Y eso en la mentalidad humana, en lo natural, cuesta mucho entenderlo, porque nos cuestionamos muchas cosas. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que los caminos del Señor son muy, muy altos. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar nuevamente un domingo más para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos alabado tu nombre, te hemos exaltado a ti. Y a través de la adoración, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu se prepara como buena tierra para recibir el fruto, la semilla que tú llevas, para que dé buen fruto. Gracias por este pueblo, Señor. Espíritu Santo, yo te doy gracias por cada una de las vidas que se encuentra aquí, cada una de las familias representadas. Guíales para que entiendan tu camino. Dale sabiduría, dale discernimiento para que ellos puedan comprender cuál es la senda por la cual tú los llevarás. No hay nada como sentirse perdido, no hay nada como sentirse descargado, no hay nada como sentirse que quizás no pertenecemos en un lugar. Pero Padre, tu palabra dice que Jesús dijo: me es necesario que yo me vaya, para que haya uno que les guíe, para que haya uno que les dirija. Y por eso te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres aquel que nos recuerda que el camino de Dios es perfecto. Y aunque no lo comprendamos, aunque no lo entendamos, solo nos toca caminar firme. Gracias, Padre. Que este tiempo sea de mucha bendición. Espíritu Santo, sé tú hablando a cada una de estas vidas. Quita todo, con toda mentalidad humana de mí. Quita todo pensamiento que no es correcto. Y coloca tu Espíritu Santo lo que quieres hablarle a este mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El 12 de junio de este año, una joven que se llamaba Bumi Shaohan, no sé si así se pronuncia, pero así salía en internet, Bumi Shaohan, se había levantado y se había preparado porque tenía un vuelo. El vuelo en el que iba a viajar era un vuelo AI-171 de una aerolínea de la India. Y esa mañana ella se levantó, preparó sus cosas y empezó. Salió, alquiló un taxi. Y cuando iba en el camino, jamás, pero jamás imaginó que había tráfico, Señor, más de lo normal. Yo nunca he estado en la India, pero he visto videos y el tráfico de ahí se ve horrible. Si nosotros nos quedamos del tráfico de El Salvador, ni me imagino el tráfico de este lugar. Es grandísimo, una de las ciudades más pobladas del mundo. Y esa mujer, o esa joven, quedó varada en el tráfico. Y para los que alguna vez hemos viajado, o sea, ya sea en esos buses que van para Guatemala o en un avión, no hay nada como saber que podemos perder el vuelo.
No hay nada. Por eso es que le dicen a uno, llegue 2 horas antes. Y uno dice, nah, ¿para qué, hombre? Si trabajo llega justito y lleva tiempo. Pero ¿qué pasa cuando viene una situación que no controlamos? Esta mujer dice que iba abatida, ella lo cuenta, iba abatida. Llegó exactamente 10 minutos después de que cerraron la puerta del avión y ya estaban haciendo el chequeo para poder salir. Esta mujer enojada, cuenta ella, molesta. Pero si yo he pagado mi boleto, yo quiero viajar. Y le dijeron no. Lastimosamente, seguimos con asiento ya no hay nada que hacer, la puerta se ha cerrado. Entonces esta mujer triste, obviamente vio qué podía hacer, se dio la vuelta y fue a buscar otra opción porque necesitaba viajar ese día. Lo que ella no sabía es que 1 hora después ese avión estaba estrellándose y no sobrevivió absolutamente nadie más que una persona. Solo una persona sobrevivió. Todo murió. Y esta mujer, cuando cuenta la historia, dice: el tráfico me salvó. Ya no se van a quejar ahora del tráfico, ¿verdad? El tráfico me salvó, dijo. Obviamente ella no es cristiana, no entiende los propósitos de Dios. Pero ella cuenta la historia, está la entrevista de ella, la pueden buscar. Y ella cuenta y dice: el tráfico me salvó. Y uno diría, qué bonito cuando suceden situaciones así, en las que uno no controla, pero todo se alinea a que fue para bien. Esta mujer no se esperaba perder un vuelo, no se esperaba esa frustración, ese enojo, porque se enojó, ella lo cuenta. No esperaba que ella se peleara con la gente del counter, pero tampoco esperaba salvar su vida por el tráfico. Ahora vamos a la otra vida. Vamos al que estaba, no sé si alguna vez han escuchado esto de viajando en familia de Avianca. Mis hermanos antes trabajaban en Avianca, entonces nos regalaban boletos. El problema es que sus boletos estaban sujetos a espacio. Entonces usted está como perrito esperando comida en la puerta, esperando que le digan, puede ingresar, hay asiento para usted. Vámonos a la vida de la otra persona que le dijeron, ¿sabe qué? Una persona no vino, usted puede subirse. Esa persona se subió alegre diciendo, logré subirme al avión, me dieron asiento. Y 1 hora después, perdió su vida. En la vida del cristiano, cuando hay una situación que no controlamos y hace que nuestro camino, o sentimos en nuestra mente que nuestro camino quizás no es el correcto, empieza la duda. ¿Será? Cuando nosotros tomamos una mala decisión y nos desviamos del camino del Señor, es obvio que nuestra mente dice, claro, si yo sé que pequé, yo sé el por qué estoy pasando por esta situación. Pero ¿qué pasa en la vida de los cristianos cuando una situación externa, una situación que no controlamos, viene a nuestra vida? Viene una enfermedad que no esperábamos, viene un problema familiar que no esperábamos, viene un problema económico que no esperábamos. ¿Qué pasa cuando viene una situación así? Y lo primero que pensamos es, ¿será que el camino que yo llevaba para la bendición de Dios sigue ahí o me perdí? ¿Será que yo entiendo cuál es el camino de Dios o en algún momento me perdí en ese camino? Yo por eso en esta mañana les quiero hablar encarrilado o descarriado. Porque muchas veces como cristianos, y aquí voy a hablar cristianos, a veces sentimos que estamos con todo en el Señor. Nos sentimos bien, venimos a adorar, estamos bien bendecidos.
Pero de la noche a la mañana puede venir una situación que cambia todo el rumbo de cómo nos sentimos, de cómo nos levantamos, nos cambia todo el rumbo de cómo hablamos aún con las personas. Y ahí empezamos a sentirnos descargados. Y yo en esta mañana quiero que usted comprenda algo. Que el descarriado o el encarrilado es algo que nosotros sentimos como seres humanos. Pero para Dios nadie está descarriado, porque Él conoce perfecto camino de cada quien. Su camino no es el mismo mío, y mi camino no es el suyo. Dios sabe exactamente por qué va a pasar usted. Dios sabe el por qué las decisiones, el por qué las situaciones. Por eso que leímos en Isaías que el camino de Él es mucho más alto que el nuestro. El problema es que en nuestra mente humana es difícil comprender, es difícil entender el por qué pasan situaciones. Y en esta mañana quiero explicarles un poco de cómo llegar a entender que cuando el Señor dice yo te voy a bendecir, sin importar lo que venga, sin importar tribulación, sin importar problemas, el Señor le va a bendecir, hermano. Pero es un camino que quizás usted no va a entender. Se va a meter en medio de un bosque, se va a meter en medio de un desierto. Y usted va a sentir que se ha descarriado. Pero el Señor le va a guiar y le va a decir, estás encaminado por mi verdad. Y les quiero mostrar un par de factores. Pero quiero empezar con eso. Porque voy a tomar de base una historia, que es una historia conocidísima, una historia de un personaje que se habla mucho en la palabra del Señor, pero que hay que tomar de ejemplo cuando uno puede identificar en el Señor si está encaminado o descarriado. Vamos a iniciar con 1 Samuel 10:24. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 10:24, que Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante de él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva rey! Todos saben de quién estamos hablando. Estamos hablando de Saúl. Dice la palabra del Señor que Saúl fue el primer rey de todo Israel. Fue el primero seleccionado para que él pudiera ser el rey. Pero la historia no se va a basar, o lo que yo les quiero hablar, no se va a basar en Saúl. Se va a basar en su hijo Jonatán. Porque en base a la palabra del Señor podemos entender que cuando Saúl fue hecho rey, su hijo Jonatán ya estaba vivo. ¿Por qué? Porque cuando él fue a pelear, capítulos después, aparece Jonatán y dice que lo acompañó a pelear. Eso implica que Jonatán tenía más de 18 años. Él vio cuando su padre lo hicieron rey. Y cuando a su padre lo hicieron rey, ¿por qué creen que había alegría en la vida de Jonatán? Porque en esta época el rey, cuando dejaba de ser rey, seguía su descendencia. Entonces, por ende, ¿quién iba a ser el próximo después de Saúl a ser rey? Jonatán. Vámonos a nuestra vida espiritual, porque yo a este punto le llamo la sangre real, o convirtiéndonos en sangre real. Porque cuando usted vino a los pies del Señor, en automático, como Jesús es el rey, y dice la palabra del Señor que nosotros somos coherederos junto con Él, en automático su vida y la vida nos vuelve realeza, sangre real. Entonces, si nosotros somos sangre real, es porque desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús, Dios empieza a trazar nuestro camino. Dice la palabra del Señor que Él nos ha predestinado. O sea que si usted es elegido, seleccionado, llamado por el Señor, no importa lo que usted haga, usted se va a mantener firme. Y si me equivoco, hermano, y si peco, Dios ya sabe todo lo que usted va a hacer. Dios ya sabe que usted va a mentir el día de mañana. Dios ya sabe que usted va a comer de más. Dios ya sabe que usted va a criticar. Y nadie dice amén. Está preocupado por el mañana.
Dios ya sabe todo eso, hermano y hermana. Y entonces me está diciendo que Dios quiere que yo peque. No, pero Dios ya sabe nuestro corazón. Él ya sabe nuestro futuro. Por eso es que cuando es bien peligroso, ayer estábamos hablando con los pastores en el desayuno y se tocó un tema y el famoso hubiera. ¿Qué hubiera pasado si? Ya han hablado de esa manera. Y uno con su mente humana empieza a decir, ¿qué hubiera si esto, si lo otro? Pero al final la palabra nos enseña que nosotros estamos predestinados. Entonces el camino es perfecto para el Señor. El Señor sabía que a mí me iba a gustar la noche. El Señor sabía que en mi juventud me iba a volver un loquito allá afuera. El Señor sabía eso. Eso quería el Señor. Claro que no es lo que quería el Señor, pero es lo que mi corazón quiso en su momento. Y Dios sabía eso, pero Dios sabía lo que yo necesitaba pasar para regresar al camino perfecto de Él. Pero eso no significa que yo me descargué. Se escucha raro, ¿verdad? Bueno, no se descargó, se andaba en el mundo. No, es lo que el Señor permitió que pasara porque Él ya sabía el camino por donde yo iba a ir. Él sabía las veces que yo me iba a caer y las veces que me iba a levantar. Sabía las veces que me iba a frustrar y las veces que me iba a alegrar. Es el camino perfecto del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Él hace rey a su hijo y vengo yo, Roberto Quijano, y digo, yo le acepto como mi rey, me vuelvo obediente. Y cuando usted viene y dice, hermano, yo también quiero ser coheredero, yo acepté a Jesús como mi Salvador. Por ende, todos nosotros, cada uno de nosotros somos sangre real. Créalo. Créalo. A mí me gusta que la gente salga de aquí con el pecho inflado. Sepa que usted es un hijo y una hija de Dios. Y por eso que da más miedo criticar a otro. Pero también hijo de Dios. Y nadie dijo amén. Entonces, Él nos ha asignado como hijos e hijas de Dios. Ese es como iniciamos nosotros cuando venimos a los pies de Cristo. Y cuando venimos a los pies de Cristo, Él ya traza un camino. Independientemente si nos vamos a salir o no, ahí va el camino. Y si nos salimos, es la voluntad perfecta de Él. Es la verdad. Ahora, ¿qué sucede con Jonathan? Jonathan, claro que sentía alegría. Claro que él se emocionaba, porque cuando hicieron a su padre rey, él iba a ir, así como nosotros nos emocionamos cuando nos dicen el Señor le va a bendecir. ¿Cómo se emociona usted cuando le dicen eso? El Señor tiene promesas para su vida, el Señor tiene grandes cosas. A mí cuando me dicen el Señor tiene grandes cosas para su vida, yo, mi mente vuela, hermano. Yo me veo en una iglesia grandísima, con un equipo grandísimo, con gente adorando y alabando al Señor. Eso es lo que yo veo. ¿Qué es lo que sucede cuando usted le hablan y le dicen usted es una hija, un hijo y una hija de Dios? Si uno de usted se emociona, agarra, como decimos en el buen salvadoreño, agarra paja. Se tira con todo, porque cuando usted ve que a un hermano lo ha bendecido, el Señor se mueve en la vida de un hermano. Si uno, usted también empieza a creer que Dios se puede mover en su vida. Entonces vino Jonathan y dice la palabra del Señor que cuando fueron a pelear vino él y dijo, bueno, venite conmigo. Y le dijo a su paje de armas, al que le acompañaba, porque solo dos tenían armas, Saúl y Jonathan. Y vino Jonathan y se emocionó y dijo, bueno, yo soy un príncipe. ¿A quién ha ungido Dios como rey de Israel? Mi padre. Eso significa que si Dios está con mi padre, está conmigo. Si Dios estuvo con Jesús en medio de una muerte cruel, ¿sí o no que va a estar conmigo mientras yo camine en este mundo? Entonces vino Jonathan y dijo, vamos con todo. Lancémonos en esta onda, a ver qué sucede. Y dice la palabra del Señor que el pueblo cuando vio que Jonathan estaba ganando al otro lado, porque se fue al otro lado a pelear contra los filisteos y ganó, porque tenía el favor de Dios, toda la gente se alegró y empezaron a pelear, empezaron a seguir a los filisteos. Pero Jonathan
Jonathan nunca supo que su padre, como todo humano que se equivoca, había hecho un juramento que nadie podía comer hasta que todos los filisteos murieran. Y obvio Jonathan, siendo él el que inició la pelea, siendo él el que fue favorecido por el Señor, dijo: tengo hambre, agarró bien y comió. Aquí viene el favor y el respaldo de Dios. Porque dice la palabra del Señor en 1 Samuel 14:45, que entonces el pueblo le dijo a Saúl: ha de morir Jonathan, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así, vive Jehová, que no debe caer un cabello en su tierra, porque ha actuado conforme a Dios. Este fue el momento en que el pueblo de Israel le salvó la vida a Jonathan. Porque dijeron: hey, si este se ha lanzado, por él tuvimos victoria. ¿Cómo va a morir aquel que actuó en el nombre de Dios? Vámonos a nuestra vida. Si sabemos que somos hijos e hijas de Dios y nos lanzamos y aún nos equivocamos en muchas maneras de pensar y de actuar y de reaccionar, y aún así el respaldo y el favor de Dios está con nosotros. Aún así, en el trabajo, con compañeros, aún así, con nuestra familia, aún así con desconocidos, hay un favor de Dios sobre su vida. Cuando usted empieza a caminar y a hacer la voluntad de Dios. Y no estoy hablando de ir a evangelizar, hermano, que Dios no me va a respaldar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que usted ame. Usted camine conforme a Jesús caminó, como dice. Cuando usted empieza a caminar, cuando usted empieza con un corazón manso, obediente al Señor, hay un respaldo de Dios sobre su vida. Y ese respaldo nadie se lo va a quitar. Ese respaldo no lo da hombre, no lo da pastor y no lo da líder. Usted no necesita que un pastor o un líder venga e imponga sus manos para usted recibir el respaldo de Dios. Eso no funciona así. Eso es algo que los pastores y los líderes han creado para sentirse bien de que ellos tienen cobertura sobre las personas, pero la cobertura principal es la del Espíritu Santo sobre su vida. Y esa no se la pone nadie. Esa la pone Dios. Saúl, el propio padre, estaba dispuesto a matar a su hijo. Porque eso nos demuestra que el hombre, si fuera por el hombre, ninguno de nosotros estuviera muerto. Pero el favor, la cobertura del Señor nos indica que somos hijos e hijas de Dios y que el favor está sobre nuestra vida. Y aunque aquellos nos quieran derrotar, el Señor está con nosotros. Porque somos hijos de Dios. Y la palabra nos enseña, ahí está el favor de Jonathan. Él no siguió el juramento de su padre. Y si hubiera de nuevo, y si hubiera sido por Saúl, mataba a su hijo en medio de todo el pueblo. Pero el pueblo entendió que ese es un hijo y una hija de Dios. O no lo reconocen usted allá afuera cuando usted hace algo y dice: de verdad que ese está bendecido. Yo no sé cómo es su vida, pero yo veo mi vida y a veces digo: la verdad que si no fuera por el Señor, no sé dónde estuviera. Si no fuera por el favor y el respaldo de Dios, yo no sé dónde estuviera. Porque aún hasta en el trabajo yo me veo y a veces digo: y yo no encuentro nada. Seamos honestos, a veces hacemos cosas que nosotros decimos: la verdad que el favor de Dios está conmigo. Porque a veces hacemos acciones que no son correctas y aún así el Señor sigue bendiciendo nuestra vida. Y Jonathan se sentía bendecido. Jonathan se sentía como el mejor príncipe que había en el pueblo de Israel. Ahora aquí viene lo complicado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que vino su padre, y cuando el Señor le dio una orden, vino Saúl, como todos conocen la historia, y desobedeció. Cuando Samuel el profeta, el mismo que le ungió, se fue a parar enfrente de él, yo quiero creer que Jonathan estaba cerca. Jonathan era el que estaba a la par de él, porque era su hijo, porque era el próximo a ser rey.
Y lo que Jonathan escuchó fueron las peores noticias que cualquiera puede escuchar. Porque dice la palabra del Señor en 1 Samuel 15:28, que entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor. Ahora, yo quiero creer que Jonathan pensaba en dos cosas. Uno, o yo soy el prójimo, el que sigue. O dos, se lo dio a alguien diferente. Esas eran las dos opciones de Jonathan. O en realidad el Señor va a quitar a mi padre y me va a dar a mí el reino, o se lo va a dar a otra persona. Solo esas dos opciones había. Pongámonos en los pies de Jonathan y traigamos esa noticia al día de hoy. Hermano, yo estoy bendecido, me acaban de dar un trabajo, luego el Señor abrió puertas, y el día de mañana viene una enfermedad que no se me esperaba. Hermano, viera lo que el Señor está haciendo en mi familia, y de la noche a la mañana me quitan el trabajo. Hermano, viera que estoy sirviendo al Señor y estoy yendo a Guachapán, estoy yendo a Miramundo, viera cómo estoy viendo al Señor moverse en mi vida y en la vida de mi familia, y de la nada empiezan las deudas. Y usted dice: ¿cómo es la situación que yo no controlo? Ha venido ahorita a peligrar la bendición que Dios tiene para mí. Porque Jonathan lo primero que se puso a pensar cuando escuchó de la boca de Samuel que el reino había sido quitado de su padre Saúl, lo primero que debe haber pensado es: ¿y mi reino? ¿Ya no voy a ser rey yo? O el Señor me pone a mí o el Señor pone a otro. Pero ¿y mi reino? ¿En qué momento nos descarrilamos? ¿O estamos encaminados todavía en la bendición del Señor? Y esas situaciones adversas que nadie controla, que no son decisión de un Jonathan, sino que son decisiones de otros, empiezan a afectar nuestra vida. Y como cristianos empezamos a dudar. Como cristianos empezamos a pensar: de verdad que el Señor me va a bendecir. El Señor dijo que yo voy a tener una familia, de verdad voy a encontrar a alguien que me aguante. El Señor me ha dicho que voy a tener hijos, en verdad el Señor va a sanar el problema que yo tengo. El Señor me dijo que yo voy a ser bendecido, voy a bendecir a otro, pero mi trabajo tengo. Y empezamos nuestra mente a pensar en mil y un cosas. Y la pregunta es: ¿estamos encaminados en el Señor o nos descargamos? Jonathan, cuando escuchó esto, ¿seguía confiando que el Señor era el dueño de su vida? ¿O dejó de confiar porque se le quitó el reino terrenal? Claro, son pensamientos que a todos se nos olvidan. Son pensamientos que difícilmente uno puede decir: no, yo soy bien cristiano, lo que el Señor quiera no sucede. Todos batallamos con ese pensamiento. Y Jonathan, yo me quiero poner a pensar: ¿qué habrá sentido en su corazón sabiendo que el reino que el Señor le había dado como una bendición le era quitado? Porque muchas veces el Señor da y quita. Y Él sabe por qué. Ustedes me preguntan a mí. Para mí el trabajo que yo tenía anterior era dado por Dios. Por lo menos yo así lo decía, porque me amaba, bendecía a otro, me sentía bien. Aunque andaba haciendo lo que andaba haciendo, esa era otra película. Pero el Señor, yo sentía que Él me lo había dado, pero Dios me lo quitó. Entonces, ¿me descargué o simplemente era el camino que el Señor tenía trazado para mi vida? Entonces, es como bien complicado ver la línea. Y les voy a decir cómo usted va a aprender a diferenciar entre si usted está encaminado o descarriado. Es bien sencillo. Y Jonathan nos lo enseña. Dice la palabra del Señor que mientras Jonathan pensaba y vagaba en su mente si él iba a ser el rey, si Dios iba a quitar a Saúl y lo iba a poner a él o lo iba a poner a otro, vino un joven de 17 años
que mató a un gigante. Y mientras él mataba a un gigante, Jonathan miró eso, porque Jonathan estaba en el campo de batalla cuando Goliat estaba difamando al pueblo. Obviamente derrotó David a Goliat, y obviamente se hizo el padre de armas David de Saúl, su padre. Y vino Jonathan, y él miraba a David, miraba a su contrincante, miraba a aquel que estaba a punto de quitarle el reino que estaba destinado para él. Y vino Jonathan y escuchaba, al igual que su padre Saúl, que decía: David, pero no, Saúl mató a mí y David a mí. Y en su corazón Jonathan decía: ¿será este el prójimo que habló Samuel? Aquí viene la diferencia, aquí viene el factor de si usted entiende que está encaminado o encargado. Porque dice la palabra del Señor que el alma y el corazón de Jonathan se unió al corazón de David. ¿Qué significa eso? Que había respeto, había amor. Lo segundo, que le ayudó a David. ¿Por qué le ayudó si él era el que le iba a quitar el reino? ¿Por qué Jonathan toma una decisión de decir: este es el próximo a reinar y no yo como corresponde? Le ayudó y sobre todo le reconoció y le fortaleció. ¿Dónde está eso, hermano y hermana? Si usted quiere saber cuándo está encaminado en el Señor, usted entiende la situación adversa, usted entiende lo que el Señor le ha quitado, y usted dice lo que dijo Jonathan en 1 Samuel 23:17: no tema, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás. Reconoció: y tú reinarás, y tú reinarás. Cuando usted reconoce que la mano de Dios está sobre su vida y lo que ha sucedido es para el bien de Dios y para la gloria de Dios, cuando usted reconoce eso, su camino ya no está descargado, su camino se vuelve de Dios. Y dice la palabra del Señor: y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre lo sabe. ¿Quiere entender cuándo usted se va a empezar a sentir encaminado por el Señor? Cuando pasan estos dos factores importantes: obediencia y confianza. Jonathan entendió que no era él el próximo. Fue obediente y le dijo a David, lo fortaleció en el desierto. Fueron él. Esa fue la última plática que tuvieron. La última plática con su mejor amigo, como lo dice la palabra, fue que él fue al desierto y le dijo, lo fortaleció y le dijo: tú serás el próximo. Eso es obediencia. Y eso es confianza en Dios. ¿Por qué Jonathan estaba tan seguro que David iba a ser el próximo? Porque probablemente David le dijo: y Samuel me ha ungido como rey. Cuando sucedió esto, David ya tenía varios años de ser ungido como rey, pero no era rey todavía. Y aunque muchos de nosotros, como Jonathan, hubiéramos preguntado: ¿y por qué David tiene que reinar y no nosotros? Él entendió que Samuel lo había hecho. Y cuando nosotros somos obedientes y confiamos en el camino del Señor, siempre vamos a estar encaminados. No importa lo que esté sucediendo en nuestra vida. Puede ser que el Señor nos quite muchas cosas, pero si usted sigue confiando y fortaleciéndose en el Señor y encaminándose en Él, siempre va a permanecer. Amén. Siempre. Siempre. Pero lo difícil es aceptarlo. Lo difícil es aceptar como Jonathan y decir: Dios tenía esto preparado. ¿Saben qué es lo difícil? Decir: Dios tenía esta enfermedad para que yo orara más.
Dios puso este problema familiar para que yo buscara del Señor. Dios permitió estos problemas económicos para que yo entendiera que mi vida y mi finanza dependen de Él. Amén. Eso significa confiar y obedecer al Señor. Amén. Aceptar lo que venga. No es que Jonatán estaba descarriado. Él estaba encaminado sin importar lo que iba a suceder. Ahora, esta historia lastimosamente no tiene un final feliz. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 31:2 que siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. Pero no Jonatán era el hijo de Dios el que aceptó, el que fue obediente. No, Jonatán amaba a David y él iba a reinar después de él. Y cuando el Señor me daba este punto, yo le puse doloroso fin. Porque duele perder a alguien. Porque duele perder a alguien. Siempre lo digo en son de broma, pero la verdad, no duele que se nos pierdan $5. ¿Cuánto más ven que se pierde la vida de uno de los nuestros? O cuánto ven que nuestros hijos están allá afuera y nosotros sentimos que están descargados del Señor. Y nos duele como padres, o nos duele como hermanos. Y es un doloroso fin porque dice la palabra del Señor que Jonatán perdió su vida, aún confiando que Dios iba a hacer a David rey, aún confiando que Dios tenía todo encaminado. Y fue fiel, obediente, fortaleció al siervo de Jehová. ¿Por qué tenía que morir? Y eso le pregunté al Señor. ¿Por qué tenía que morir Jonatán? Y le voy a decir lo que el Señor me respondió. Jonatán es equivalente a la carne. David es equivalente al espíritu. Y aunque los deseos de Jonatán, por ser el segundo como él lo expresó, la carne no puede reinar con el espíritu. Usted no puede tener dos reinos de su esposo. O usted le hace caso al espíritu, o usted le hace caso a la carne. Porque el Señor me dijo, ¿qué hubiera sucedido si Jonatán hubiera seguido con vida y solo le quitamos la vida a Saúl? ¿Qué hubiera sucedido en el pueblo de Israel? Lo que sucedió cuando todo esto pasó y David quiso levantarse como rey, ¿qué sucedió? Hubo una división. Porque David no fue primero rey de Israel, primero fue rey de Judá. ¿Por qué? Porque había un pueblo que todavía quería el linaje de Saúl que reinara. Pongámoslo en nuestra vida espiritual. Cuando usted está encaminado en el Señor, usted es obediente y usted confía en Él, y usted le reconoce que lo malo que ha sucedido en su vida se alinea, algo tiene que morir en usted. Esa es la confirmación de que usted está encaminado en el Señor. ¿Cómo respaldo eso? Porque dice la palabra del Señor en Romanos 8:13, por el Espíritu hacéis morir la carne, dice Pablo. Entonces cuando usted ve una situación adversa, ve que le han quitado el trabajo, ve que tiene problemas financieros, ve que tiene problemas familiares, ve que tiene una enfermedad que no sabe por qué el Señor la puso, pero ahí está. Y usted confía en Él y usted dice, Señor, yo confío en que estoy en tu camino, que soy tu hijo. Que aunque no es como yo quiero, que aunque se me ha quitado el reino, pero yo quiero seguir confiando en ti. Ahí muere yo. Ahí muere la carne. Porque su carne no puede reinar con su espíritu. Porque su carne no puede estar por encima de lo que quiere el espíritu. Porque el Señor nos dice que hay que caminar con el espíritu. Ahí entra el Espíritu Santo. Ahí entra el Espíritu Santo.
lastimosamente duele, porque morir a uno en la carne, ay hermano, eso duele. Quitarse el orgullo y pedirle perdón a alguien, eso es morir en la carne. Ver a alguien que me ha criticado y decirle Dios le bendiga y orar por él, eso es morir en la carne. Ver a gente en el gobierno que aunque no nos parezca, pero le hacemos caso a Pablo y oramos por la autoridad, eso es morir en la carne. Si es que morir en la carne cuesta, pero Jonathan tiene que morir, porque Jonathan no puede reinar al mismo tiempo que David, por más amigos que sean. Por más que no comprendamos la historia, digamos, es que Jonathan era bueno, si a veces nuestra carne quiere hacer buenas cosas, hermano, pero no funciona así. A veces nuestra carne tiene buenos pensamientos, pero a veces no funciona. Hay que morir a la carne para que Jesús y el Espíritu Santo empiecen a vivir. Y quiero concluir con esto. Dice la palabra del Señor, como Pablo lo dijo, en 1 Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, que por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Quiere garantizarse que usted siempre va a estar encaminado al Señor, aunque no comprenda la situación. Sea obediente, confíe, pero sobre todo, muera todo el tiempo. Muera sus deseos a sus anhelos. Hermano, es que yo quería un mejor trabajo, porque estoy pensando en comprar esto y esto. Muera sus deseos, hermano. Y dígale, Señor, lo que tú quieras. Es difícil. Yo, créamelo, todavía estoy en el proceso de estar matando muchas cosas de mi vida. Porque mi carne me dice, ya salió la nueva serie y venda. Mi carne me dice, no hombre, salí con tu amigo, son ratitos, no importa que alguien te vea. Mi carne me dice muchas cosas, pero mi espíritu me dice, hay que morir por el No es que nos descarguemos, es que simplemente no estamos aceptando la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Y aunque es duro y difícil, se lo digo, sea el problema que sea, hermano y hermana, confíen que el Señor los está encaminando para arriba. Si Dios le ha quitado algo, dele gloria a Dios por eso. Sea como Jonathan, obediente. Mire, para los que somos líderes, vemos bien seguido este tipo de cosas. Porque esperamos que la gente sea como Jonathan. Y la gente no es como Jonathan. Empiezan a criticar a los líderes, empiezan a criticar a los pastores. ¿Y por qué lo pusieron a él? Yo podría hacer un mejor trabajo. ¿Y por qué está tocando él o por qué está cantando ella? Yo podría hacerlo mejor. En vez de ser como Jonathan y decir, si Dios lo puso y si Dios lo ungió, es por algo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en criticar. Porque aún la autoridad, dice Pablo, ha sido impuesta por Dios. Sea cristiano o no sea cristiano, todo lo encamina Dios. Por eso que dice él, mis caminos son mucho más altos que y hay que entender eso. Como cristianos que somos, si no caminamos en eso, va a andar dudando todo el tiempo de estoy o no estoy encaminado en eso. Pero yo le invito, hermano y hermana, a que empiece a morir cada día. Pídale al Espíritu Santo que sea obediente, que acepte todo lo que pueda venir, le guste o no le guste. A Jonathan no le gustaba perder el reino, pero era lo que el Señor tenía para su vida. Y al final, yo creo que Jonathan, mientras le traspasaban con una espada, con una lanza, o no sé cómo murió Jonathan, porque la Biblia no lo especifica, pero yo creo que mientras él se era traspasado, lo primero que vio al haber sido su padre muerto y a su hermano. Y quizás al haber dicho, por lo menos, el prójimo que ungió el Señor Samuel va a ser el próximo rey. Yo quiero creer que Jonathan estaba tranquilo en que la decisión que Dios había puesto sobre su vida era el camino perfecto que tenía para él. Yo le invito a que no importa lo que esté pasando en su vida, sepa que ese es el camino perfecto de Dios.
Se va a equivocar, hermano, nos vamos a equivocar. Que vamos a caer, vamos a caer. Pero la mano del Señor que nos sostiene nunca nos va a desamparar. Amén. ¿Lo creen? Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es difícil cuando no entendemos una situación y nos sentimos descarriados. Sobre todo cuando no es culpa de nosotros. Qué difícil es aceptar una situación que si Dios hubiera permitido que nosotros tomáramos la decisión, podríamos haber salido de eso. Ay, si Dios le hubiera permitido a Jonathan detener a su padre y decirle, no hagas tal desobediencia. El Señor ha pedido que eliminemos todo. Pero no es el caso. Jonathan no pudo hacer nada al respecto. Pero la mejor decisión que tomó Jonathan era confiar en que Dios, si ungió a otro, era porque ese era el camino que él quería. Aunque él no lo entendía y aunque él había sido perjudicado. La decisión de que David fuera rey perjudicaba a Jonathan. Y sin embargo, él le fortaleció, le bendijo, le profetizó que él iba a ser el próximo rey. Gracias por los Jonathan, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por aquellos que son obedientes a tu camino, que aunque no lo entiendan, que aunque no comprendan muchas cosas, simplemente aceptan y son obedientes. Si el Señor me ha quitado de este lugar, que sea la voluntad de Dios. Si el Señor me ha quitado esto que yo tanto anhelaba, que sea la voluntad de Dios. Eso es ser como Jonathan. Eso es entender el camino perfecto de Dios. Y quizás Jonathan, aunque al principio al haber dicho, quizás me descarrió el Señor, quizás me movió del camino de la bendición, pero el camino perfecto de Dios era ese, el que tenía trazado, el de levantar a un David, el de amar a un David, el de ayudarle a ser salvo. Si no hubiera sido por Jonathan, un Saúl hubiera matado a un David. Pero era necesario la obediencia de un Jonathan. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por ese tiempo. Yo oro para que el corazón y la mente de cada hermano y cada hermana que se encuentra aquí sea tocado por el Espíritu Santo. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que se ha sentido descarriado. Señor, no era lo que yo pensaba de mi vida. Nunca me imaginé esto. En realidad estoy haciendo algo malo, Señor. En realidad estoy fallando tanto como para pasar por estos problemas. Y el Señor te dice, no. Simplemente quiero que seas un Jonathan. Agradece por lo que tienes. Bendice lo que tienes. Ayuda a aquel que lo necesita. Sé obediente y confía que mi mano poderosa nunca se aparta de ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos hombres y esta mujer. Yo les bendigo y declaro, Señor, que están encaminados en ti. Gracias, Padre, en el nombre de